La Segunda República. Elecciones de 1933. Las elecciones de 1933 serán las segundas elecciones generales que celebre la República. Durante el primer bienio republicano, entre 1931 y 1933, el bienio reformista, gobernó una coalición formada por partidos republicanos de izquierda y el Partido Socialista Obrero Español. El presidente de gobierno fue Manuel Azaña. Esta coalición de gobierno a la altura de 1933 mostraba ya evidentes rasgos de crisis. Crisis motivada, por un lado, por la reacción o la oposición de los grupos violentos a la extrema derecha y grupos militares. En agosto del 32 se había producido un frustrado intento de golpe militar, organizado por el general Sanjurjo. Pero por otro lado, también durante este bienio, las insurrecciones anarquistas, la violencia promovida por el anarquismo, también puso en aprietos al gobierno republicano. Luego, por un lado, la reacción de la extrema derecha y por otro lado, las insurrecciones o revoluciones anarquistas atacaban de lleno el programa reformista de Manuel Azaña. Se une a todo ello los problemas económicos. Los efectos de la crisis del 29 se dejaban notar. El paro ya superaba una cifra importante, en torno a 600.000 personas, sin apenas protección social. El desempleo agrario ya superaba el 1.000.000 de personas, los jornaleros sin tierras. La caída de la inversión también se dejaba notar. Se unía a esto, por tanto, una mayor conflictividad social, aumentaban las huelgas, aumentaban también los levantamientos de carácter anarquista para implantar el comunismo libertario. En enero del 33, una insurrección anarquista en Casasvieja, una pequeña localidad de Cádiz, derivó en una matanza organizada por las fuerzas de orden público. La imagen representa a personas que asisten al espectáculo de los trabajadores agrarios que habían sido masacrados y ejecutados de manera extrajudicial por miembros de las fuerzas de orden público, guardias civiles y guardias de asalto. Los sucesos de Casasviejas conmovieron a la opinión pública y deterioraron la imagen de Azaña, al que injustamente se acusó de haber promovido esta represión sangrienta. Poco después, las elecciones municipales que se celebraron en abril para renovar ayuntamientos que habían sido elegidos conforme al artículo 29, no se había producido una elección porque solo había habido un candidato. Esos resultados de elecciones municipales parciales reflejaron un aumento de los votos de la derecha y una derrota de los partidos de izquierda. La conflictividad, los problemas económicos, esa derrota electoral y la oposición del Partido Radical minaban el trabajo reformista de la coalición social-azañista. Parecía, pues, llegado el momento del Partido Radical, contrario a la coalición con los socialistas. A comienzos de septiembre, el presidente de la República, Alcalá Zamora, retiró su confianza a Azaña. El presidente de la República, conforme a la Constitución republicana, tenía un papel mediador a la hora de formar gobiernos. Encargó el gobierno al líder del Partido Radical, Alejandro Lerroux. Intentó formar un gobierno que apenas duró unos días con republicanos de izquierdas y excluyó a los socialistas. Los socialistas desde este momento vieron en la maniobra de Alcalá Zamora y de Lerroux una forma de apartarlos del poder y aumentaron su oposición al gobierno republicano. En octubre, ese mismo gobierno que intentaba llevar a cabo Lerroux no alcanzó la mayoría parlamentaria suficiente y dejó el cargo a Martínez Barrio, uno de sus seguidores, miembro del Partido Radical. Martínez Barrio ya tendría el encargo de organizar unas futuras elecciones. El presidente de la República, ante la eventualidad de no poder formar un nuevo gobierno, disolvía las Cortes y convocaba elecciones para noviembre del año 33. Las elecciones del año 33 van a tener una singularidad,
Por un lado van a ser ya unas elecciones que podríamos definir como elecciones ya en una política de masas. El censo electoral se doblaba, pasaba a ser ya de cerca de 13 millones, con la incorporación del voto femenino. Las mujeres iban a poder votar por primera vez. La campaña electoral fue una campaña intensa, mensajes de radio, grandes carteles, rótulos luminosos, incluso avionetas que se utilizaron para difundir la propaganda electoral. Al tiempo, los discursos políticos se fueron radicalizando, tanto a derecha como a izquierda. En aquel momento los dos grandes líderes políticos serían Largo Caballero y Gil Robles. Largo Caballero, en el ala izquierda del Partido Socialista, hablaba en sus mítines: vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad, pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. Gil Robles, por el lado de la derecha, al frente de la coalición CEDA, en la campaña que inauguraba los mítines electorales en Madrid, en un discurso muy polémico se refería a la democracia de la siguiente manera: la democracia no es para nosotros un fin, sino un medio, para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer. Tanto la izquierda de Largo Caballero como la derecha de Gil Robles no veían la democracia como un fin en sí mismo, sino como un medio instrumental para alcanzar otros objetivos. Las candidaturas que se formaron en el campo de la derecha fueron candidaturas, la derecha no republicana, que presentaron listas conjuntas. La derecha supo presentarse unida. La CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, había surgido en marzo del 33 y había reagrupado a las derechas, digamos, católicas en torno a Acción Popular. Acción Popular dirigida por Gil Robles. Gil Robles aparece en esta fotografía en un mitin electoral. En torno a la Acción Popular nació la CEDA. La CEDA, por tanto, va a ser el partido que va a instrumentalizar la gran alianza de la derecha, uniendo a grupos situados a su derecha, como la Renovación Española, los monárquicos alfonsinos, o los tradicionalistas, los antiguos carlistas, o grupos independientes conocidos como minoría agraria. El programa de la CEDA era un programa de revisión de las reformas del bienio anterior, de rectificación de la República, de modificación de la Constitución y de amnistía para los delitos políticos. La República había revisado la obra de la dictadura y había sometido a juicio a importantes personajes que habían participado en el gobierno de Primo de Rivera. En octubre de 1933 surgía también un pequeño grupo de inspiración fascista, Falange Española, dirigida por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. A diferencia de lo que había hecho la derecha, la izquierda se presentó desunida. Los republicanos acudieron muy divididos. El Partido Radical, sin embargo, se presentó como una opción centrista, moderada, y llegó a pactar alianzas electorales diversas, tanto a su derecha como a su izquierda, tanto con la CEDA como con Acción Republicana y otros grupos políticos de la izquierda republicana. El PSOE, sin embargo, acudió solo a las elecciones, no participó en alianzas electorales, salvo en alguna pequeña circunscripción o en el caso de Bilbao, donde Indalecio Prieto incorporó a la lista socialista a Manuel Azaña. Pero siguiendo el criterio de Largo Caballero, el PSOE acudió solo a estas elecciones. Los anarquistas, por otro lado, llamaron a la abstención. Desconfiando de una república burguesa, llamaban a no votar, a luchar por la revolución social e implantar el comunismo libertario. Las elecciones por fin se celebraron el 19 de noviembre de 1933, en primera vuelta, y la segunda vuelta, cuando la candidatura ganadora no había alcanzado el mínimo exigido, que era el 40% por lo menos en uno de sus candidatos, se iría a una segunda vuelta. En la imagen se muestra una escena de estas votaciones en la primera vuelta, donde aparece ya el electorado femenino participando en la elección. Los resultados de las elecciones, grosso modo, se pueden ver en este gráfico. La vencedora ha sido la derecha,
obtiene 204 escaños, 3.300.000 votos aproximadamente, frente a la izquierda, 3.100.000 votos y apenas 94 escaños. El centro también ha encontrado su hueco y una importante representación en escaños, 168. En las elecciones ha votado menos porcentaje que en las anteriores de 1931, aumentó la abstención. En el 31 votó poco más del 70% del electorado. En estas segundas elecciones de la República votaba el 67,4%. Sin duda, el efecto del llamamiento a la abstención de los anarquistas tuvo resultado en este dato. La distancia en votos, sin embargo, entre derecha e izquierda no es tan grande como aparenta el número de escaños, unos 250.000 votos entre la derecha y la izquierda, pero la ley electoral, que prima a la candidatura ganadora, ha favorecido los intereses, pues, en este caso, de la derecha. Podemos analizar un poco más cómo se reparte este triunfo electoral a la derecha, cómo queda distribuido en las distintas circunscripciones. Se observa que prácticamente en casi toda España las candidaturas de la derecha o en coalición centro-derecha han sido las ganadoras. La mayor presencia, sobre todo, aparece en provincias del interior, Castilla y León, en alguna provincia del sur, mientras que la izquierda y el centro tienen una menor presencia electoral. ¿Qué factores han favorecido esta representación mayoritaria de la derecha? Pues sin duda han sabido movilizar a una opinión pública católica, una opinión pública que no se había movilizado en el año 31, sorprendida por la llegada de la República. Han sabido organizar una coalición y un partido importante como era la CEDA, una organización verdaderamente de masas. Tanto la CEDA como el PSOE se podría decir que fueron los dos grandes partidos de masas en la Segunda República. Han articulado, por tanto, unas candidaturas unitarias que se han beneficiado de la ley electoral. Asunto más discutible sería el peso que ha ejercido el voto femenino, probablemente un voto más conservador según se apunta. Curiosamente, la derecha, con el doble de votos del PSOE, gracias a esa ley electoral, ha obtenido casi 4 veces más escaños. El voto socialista sigue siendo un voto importante en número, no en escaños. Donde tiene mayor apoyo es en ciudades como Madrid, más del 35%, en las provincias extremeñas, en provincias del sur, de Andalucía, en provincias de Castilla-La Mancha. El voto socialista es todavía importante. Ahora bien, la política de alianzas y sobre todo la segunda vuelta de las elecciones, donde la derecha y el centro se unen, consiguen arrebatar a los socialistas numerosos escaños. Esto explicaría, por ejemplo, que el PSOE, que era la formación política con mayor número de votos en provincias como Jaén, Granada, Córdoba, Badajoz, Cáceres o Asturias, en la segunda vuelta pues pierden ese liderazgo, ocupan entonces el segundo lugar y únicamente reciben los escaños de la minoría. La abstención en 1933 tuvo un papel importante en esa derrota de la izquierda. Podemos un poco asociar las provincias donde la abstención ha sido más alta con la influencia que pueda ejercer la CNT o la presencia que los anarquistas tienen en estos territorios. Es el caso, por ejemplo, de Zaragoza capital, es el caso también de Huesca, de provincias andaluzas, de Asturias. Finalmente, la Cámara quedó distribuida de esta manera, según vemos en este gráfico. A la izquierda se situaba el PSOE, 58 escaños, 115 había tenido en la primera legislatura, la de 1931. El Partido Radical Socialista apenas tenía una representación, Republicanos de Izquierda, con 5. Después la Esquerra Republicana de Cataluña, con 19, aunque había sido superada en Cataluña por la Lliga, que tuvo 24.
A continuación, una organización galleguista, también republicanos de izquierda, solo 6 diputados. La Acción Republicana de Azaña, 5 diputados. Y después tendríamos, vamos a decir así, al partido de centro por excelencia en aquel momento, sería el Partido Radical, que tuvo un buen resultado, 102 escaños. Los agrarios situados a la derecha pues también tendrían un grupo importante de 36 diputados. El Partido Nacionalista Vasco, situado en el centro, diríamos 12 diputados. La Lliga Catalana, el Partido Conservador Catalanista, 24. Y el partido ganador, la minoría parlamentaria más numerosa, era la CEDA, el partido de Gil Robles, o el grupo político que dirigía Gil Robles. A la derecha de Gil Robles, la derecha más extrema o más antirrepublicana, pues estaría formada por monárquicos como los tradicionalistas o carlistas o el grupo Renovación Española. Renovación Española era el grupo de los monárquicos alfonsinos. Para concluir, ¿cuáles fueron las claves, resumiendo, de la victoria de la derecha y la derrota de la izquierda? Sin duda, la causa fundamental fue la unidad electoral, las candidaturas conjuntas que supieron articular las formaciones de derechas. La unidad y la ley electoral vigente les favoreció. La opinión pública pública sobre todo conservadora, católica, moderada, había sabido movilizarse y se había agrupado en torno a la CEDA de Gil Robles, organización que no existía, por ejemplo, en 1931. La izquierda republicana y los socialistas fueron separados, la desunión fue nefasta para sus intereses y tuvieron una escasa representación en escaños. La abstención anarquista, por otro lado, también debió reducir el voto de la izquierda y castigarles en ese sentido. Y por último, y en un asunto más debatido, más discutido, el voto femenino que se ejercía por primera vez pudo haber tenido un sesgo más conservador.